Voy a comenzar presentando un panorama un poquito general, aunque de todos es sabido que cuando se realiza esta encuesta a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, bueno, pues España es un país que está en franca decadencia, derivado de lo que se ha dado en llamar el desastre de 1898. Los intelectuales criticaban la situación política, criticaban el hacer de los políticos y también, bueno, pues criticaban la bulia que existía en gran parte del pueblo. Y en este momento, bueno, pues algunos regeneracionistas comienzan a hablar de eso, de recuperar la esencia de España, pero no la esencia de las grandes glorias del pasado, sino indagar en la intrahistoria, en la vida cotidiana del pueblo español, ¿no? Y es en esta tesitura cuando en España, en consonancia con lo que ocurre en otros países europeos, pues empiezan a surgir los estudios de las costumbres y las tradiciones. Sabido es que aquí en España somos deudores de Antonio Machado y Álvarez, quien en el año 1881 crea la Sociedad Folclore Andaluz. Y un poquito después se crea la Sociedad Folclore Castellano, cuyo primer presidente, que era un vallisoletano, Gaspar Núñez de Arce, exponía claramente cuáles eran los fines, que leo a continuación. Dice: conocer al pueblo, empleando para ello el único medio que no puede inducir a error, la observación atenta y el estudio de sus costumbres, sus creencias, sus cantares, es decir, sus actos, sus ideas y sus sentimientos. Hay que tener en cuenta que los acontecimientos políticos, por muy importantes que sean, en la mayor parte de los casos no suponen un cambio sustancial en la vida de las personas. Es por ello por lo que es conveniente, necesario, el estudio de la vida cotidiana, especialmente de los ritos que tienen lugar en los momentos fundamentales, que no dejan de ser pues el nacimiento, el matrimonio y la muerte. La metodología utilizada por todas estas sociedades era, como ha dicho Joaquín, pues estos cuestionarios, siendo el más conocido el del Ateneo de Madrid de 1901, que tiene un título largo, larguísimo. Se llamaba Información promovida por la sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo de Madrid en el campo de las costumbres populares y en los tres hechos más característicos de la vida: el nacimiento, el matrimonio y la muerte. El principal promotor de la encuesta del Ateneo fue don Rafael Salillas. Se envió un cuestionario bastante extenso a la red de corresponsales que tenía el Ateneo de Madrid por toda España. Se recibió la información después de cumplimentada y se transcribió a unas fichas tamaño cuartilla que pasaron a conservarse en la Sociedad Española de Antropología. A Dios gracias, se hicieron esas fichas porque en el transcurso de la Guerra Civil la información original se perdió, quedando única y exclusivamente esas fichas que hoy en día se conservan en el Museo Nacional de Antropología, a escasos metros de la estación de Atocha. Comentaba Joaquín en la presentación que ha hecho, que dices, a ver si nos das permiso para que en un determinado momento se pueda digitalizar el libro. Bueno, la verdad es que por mi parte no hay ningún problema, pero sí que tengo que decir que hoy en día las fichas del Ateneo se pueden consultar cada uno desde su casa por internet. Si tecleamos en Google encuesta del Ateneo, bueno, pues nos encamina a una página web del Ministerio de Cultura en la que están digitalizadas todas las fichas. Y aparte, bueno, pues se da nutrida información de otros apartados de la encuesta, como puede ser el de los propios informantes. Si en algún determinado momento están interesados en su casa, consúltenlo porque merece la pena.
Dicho esto, bueno, pues la verdad es que muchísimos antropólogos han alabado el papel que ejerció la encuesta del Ateneo, porque en ese momento histórico no había ningún otro país de Europa que hubiera puesto en marcha una encuesta con tal capacidad de recoger datos. Es algo único, y sobre todo con la antigüedad. No quiero dar aquí demasiados datos para no aburrirles, pero sí que diré que a nivel nacional contestaron alrededor de 350 localidades que supusieron la información que se recogía en alrededor de 20.000 fichas. 20.000 fichas de 350 localidades, ¿no? Como se puede imaginar, el material fue objeto de numerosos estudios desde el principio, comenzando por el propio Rafael Salillas. Lo que pasa es que la guerra civil supuso un gran parón investigador que luego se prolongó durante otras décadas, hasta que en la década de los años 70, Antonio Limón y Eulalia Castillote revalorizaron la encuesta del Ateneo, quisieron comenzar un magno trabajo que finalmente quedó inconcluso, pero que tiene gran valía. Y a raíz de ahí pues, surgieron numerosísimas publicaciones de carácter regional o de carácter local, como también ha dicho Joaquín. En el caso concreto nuestro, pues la cosa fue relativamente sencilla. Yo tenía un profesor, Juan Pedro Garrido Ruiz, al que bueno, le quería mucho, y bueno, pues en un determinado momento, él, siendo yo estudiante de prehistoria de la Universidad Complutense, él me dijo: oye, ¿tú conoces la encuesta del Ateneo? Pues no. Pues ¿por qué no vas a verla al Museo de Antropología? Fui allí, la vi, y bueno, pues como hay que reconocerlo, como tampoco era un trabajo especialmente arduo, pues con un compañero mío, con Carlos Merino Arroyo, también historiador segoviano, transcribimos la encuesta del Ateneo correspondiente a la provincia de Segovia. Y de ahí surgió un librito que se llama Costumbres Populares Segovianas de Nacimiento, Matrimonio y Muerte. Conocedor de aquel trabajo, pues Joaquín Díaz nos propuso que por qué no hacíamos algo similar a lo que habíamos hecho en Segovia, por qué no lo hacíamos en Valladolid. Y bueno, pues ahí surgió este libro que se llama La vida cotidiana en Valladolid a principios del siglo XX, que está dentro de la colección Temas didácticos de cultura tradicional, publicado por Ediciones Castilla. Y eso es un poco la historia de este libro. Curiosamente, el libro, por casualidades de la vida, nunca se acabó presentando en Valladolid, con lo cual sí que me he tomado un poco el acto de hoy como 25 años después, pues una suerte de presentación de este libro. Valladolid, hay que reconocerlo, no es de las provincias que está mejor representada en la encuesta del Ateneo. Aquí se consiguió información de 7 localidades, que son Villavaquerín, Tordesillas, Río Seco, Valladolid capital, Morales de Campos, Villabrágima y Nava del Rey. Bien es cierto que en la propia encuesta se hace referencia ocasional a otras muchas localidades vallisoletanas, entre ellas, leo, Torrecilla de la Orden, Villabáñez, Medina del Campo, Castromonte, Alaejos, Villalón, Villanueva del Duero, Rueda, Esguevillas y Santervás de Campos. En total, de Valladolid se recopilaron 121 fichas de nacimiento, 298 de matrimonio y 191 de muerte. El principal artífice de la encuesta del Ateneo, Rafael Salillas, en uno de los primeros libros que publicó sobre la fascinación en España, dio información de los informantes. ¿Quién eran los informantes los que habían redactado la información? Bueno, pues en líneas generales eran todos gente con un nivel cultural alto. Eran abogados, había médicos, había maestros, había sacerdotes. De la provincia de Valladolid nos da el dato de casi todos ellos. En Río Seco, el informante fue Calixto Valverde, que según consulté fue un importante político vallesoletano de la época de la Restauración. En Nava del Rey, Federico Carbonero, también abogado y historiador, autor de una obra sobre Nava del Rey. En Villabrágima,
el informante se llamaba Rodrigo Esteban Cebrián, destacado médico de la época, y del resto pues no conseguimos información. Tordesillas, el informante se llamaba Vicente Castellano y López. En Villavaquerín, Tomás Gallego. Y en Valladolid, Felipe Marías Cabeza. Nosotros, mi compañero Carlos y yo, cuando empezamos con este libro, pues lo que queríamos era transcribir las fichas y bueno, pues intentar ser lo más fieles a la documentación original. Sí que es cierto que, aparte de la transcripción, nos parecía bueno, pues, conveniente también aportar nuestro pequeño granito de arena, y en ese sentido pues consultamos bibliografía al respecto. Joaquín nos dejó la magnífica biblioteca que tiene en Urueña para consultar, y bueno, pues sí que sacamos algunos otros datos de costumbres vallisoletanas de nacimiento, matrimonio y muerte. Y aparte, no sé si sería una extravagancia nuestra, pero nos pareció conveniente hacer una pequeña muestra, hacer un pequeño trabajo de campo, yendo a algunas localidades de las que en el año 1900 habían dado información para la encuesta del Ateneo, a ver qué se encontraba ahí. Y en ese sentido, pues yo fui a varios centros de jubilados, estamos hablando del año 98, o sea que han pasado ya unos cuantos años. Fui a centros de jubilados de Nava del Rey y de Tordesillas. Y ahora, cuando bueno, pues, se me solicitó que viniera aquí, que he vuelto a releer, me llama la atención porque dices, oh, parece mentira, pero en el año 98 todavía había gente de 80, 90 años que recordaba ritos, recordaba costumbres bastante similares a las que se hablan en la encuesta del Ateneo. Posiblemente hoy, si se volviera a pasar la encuesta, el resultado fuera otro, pero bueno, oye, a lo mejor hay algún joven etnógrafo vallisoletano por ahí que en sus ratos libres le apetece darse una vuelta, algo sacará. Pero ahora, en lo que voy a decir a continuación, van a ver cómo hay cosas que a finales del siglo XX todavía recuerdan lo que es finales del siglo XIX. Antes de entrar ya en las contestaciones, que bueno, me imagino que sea un poco lo más llamativo, lo que más les va a llamar la atención, sí que quiero hacer varias apreciaciones sobre la sociedad vallisoletana de principios del siglo XX, siguiendo a un autor que con posterioridad a nosotros publicó un libro. El libro se llama La sociedad vallisoletana en los albores del siglo XX. El autor es Ignacio Martín Jiménez y fue editado por la Diputación de Valladolid en el año 2004, según veo aquí. Bueno, pues hay tres hechos que me parece que son muy importantes para entender ese momento histórico. En primer lugar, en Valladolid, a principios del siglo XX, hay un predominio absoluto de la población rural. De cada 4 vallisoletanos, 3 viven en el campo y se dedican mayoritariamente a faenas agrícolas. Importante. El segundo punto, la edad media que tenía la población. Le va a llamar la atención, porque no tiene nada que ver con la actualidad. La edad media de la población entonces era de 27,79 años. Repito, 27,79 años. Había sobre todo muchísima mortalidad infantil. 1 de cada 4 niños vallisoletanos no cumplía el año de vida. 1 de cada 4. Y en tercer lugar, un dato que me parece fundamental para entender esta sociedad, el analfabetismo. Cerca del 40% de los hombres eran analfabetos. Cerca del 40% de los hombres. El porcentaje subía todavía más en el caso de las mujeres, donde el analfabetismo era de cerca del 60%. Y esto es lo que les puedo contar. No quiero aburrirles hoy, insisto, con datos y más datos, ¿no? Para eso está el libro, del que bueno, aprovechamos para hacer la publicidad, pero sí que quiero contar algunas pinceladas que espero que les permitan hacerse una idea de cuál era la mentalidad predominante en ese Valladolid del año 1900. Espero que, bueno, acertar y que lo puedan captar. Sea yo capaz de explicarles de tal forma que ustedes lo capten.
Comenzamos por el nacimiento. Bueno, lo primero que hay que decir es que la llegada al mundo de un niño siempre es bienvenida, en todas las familias. Si es una familia con cierto nivel económico, pues bueno, es quien va a continuar la estirpe. Y si es una familia, digamos, de un nivel económico más bajo, la llegada de un niño siempre supone brazos para trabajar y para sacar adelante la casa. Por desgracia, no siempre las parejas lograban engendrar un hijo. En tales casos había una culpable, que era la mujer. No estoy juzgando, estoy diciendo, estoy informando de la encuesta del Ateneo. Casi siempre se hablaba de alguna causa fisiológica que se señalaba que estaba en los riñones y era la que, bueno, pues impedía el embarazo. En cualquier caso, la infertilidad masculina jamás era planteada, jamás se plantea en la encuesta del Ateneo. La culpable, en este caso, era la mujer. Así que cuando transcurría un tiempo de matrimonio y la mujer no se quedaba embarazada, pues había que recurrir a rogativas, a santos, principalmente a San Ramón Nonato. Y bueno, a una serie de ritos, algunos francamente sacrílegos, vamos a decirlo así, vaya. Leo aquí, por ejemplo, que en Villabrágima las mujeres que querían quedarse embarazadas lanzaban piedras a la imagen de San Tirso. Ahí lo dejo. La variedad de remedios era grande. Se bizmaba, que es, bueno, es una reminiscencia de la medicina medieval, ¿no? Para quedarse embarazada se realizaba el coito durante la menstruación. Incluso leo aquí que se recomendaba ir al santuario de Santa Casilda. Santa Casilda es la abogada contra la esterilidad. Pues había que ir al santuario de Santa Casilda, las mujeres, es un santuario que está próximo a Briviesca, en la provincia de Burgos, y había que arrojar una piedra a un pozo allí situado. Ritos, supersticiones de muy diversos tipos. En cualquier caso, lo habitual era que después de todas estas historias la mujer se quedara embarazada. El embarazo se entendía entonces como una etapa de mucha oración. Mucha oración porque había, como he dicho antes, un altísimo nivel de mortalidad infantil y porque también había un nivel de mortalidad de la mujer que iba a dar a luz era muy alto. O sea, que era un periodo claramente de alto riesgo, ¿no? Lógicamente, según la mentalidad de la época, en el momento que la mujer salía de cuentas, tenía que confesar y comulgar. Eso era impepinable. En cuanto a los trabajos, dependía de la situación económica. Una mujer con una buena situación económica, en cuanto podía, se dedicaba a descansar y dejaba su trabajo, bueno, voy a decir sus trabajos, vamos a decirlo, ¿no? Mientras que en el caso concreto de mujeres de una baja escala social, pues había muchas ocasiones que estaban prácticamente trabajando ayudando a sus maridos en el campo, pues hasta la fecha antes de dar a luz.